faltaba que nos metíamos en una historia que tiene que ver con un artista plástico. Alguien que hace ya 3 décadas, 30 años, está radicado en la República Argentina, acaba de presentar en el departamento de Canelones, una muestra de portados. Tengo del otro lado de la línea, y con mucho gusto, le doy la bienvenida al artista plástico, a nuestro compatriota, a nuestro amigo Roberto Sabán. Roberto, bienvenido. Muchas gracias. Un gusto volver a entrar en contacto contigo. Bueno, ya con Roberto también estuvimos en cosas de filmación, ha estado en otros momentos también, hemos tenido el gusto de estar juntos. Bueno, ¿qué es esto que acabas de presentar, Roberto? Mirá, esto es un trabajo hecho en collage. ¿En collage? Sobre cajitas, casi el tamaño de las cajitas de las tapas de las cajas de los zapatos. Ese es el tamaño, es en madera. Son unas 20 obras que durante los años 2000 originalmente eran imágenes de tango, de orquestas al óleo, y que con el tiempo, a partir de un cruce con temas de la memoria, junto con la curadora María Eugenia Grau, la directora de Asuntos Educativos del Museo Nacional de Artes Visuales, se nos empezó a ocurrir, a partir del trabajo que yo venía haciendo sobre el recuerdo de mis antepasados y de mis abuelos desaparecidos y luego confirmados o asesinatos en los campos de concentración, de trabajar con collage, con pegarle arriba de esos óleos, pegarle cartas, fotos, mis propios dibujos y rascarlos, es decir, como que hubiera un desgarro del documento viejo, de esos documentos nazis, de esos afiches. Por ejemplo, había volantes clandestinos del Partido Comunista en Francia pidiendo una huelga general. Todo ese mundo en el que fue envuelto la vorágine fascista y que mis abuelos, mis padres fueron víctimas, eso es lo que fue cubriendo estos óleos originales, y que hoy tienen como una especie de capas de memoria. Y la otra particularidad que tiene la obra es de que no están colgados en la pared, sino que van suspendidos del techo, en el aire, están como colgados. Entonces, pues entras a la exposición y ves como una especie de cajita flotando en el espacio de la sala de exposición, porque la particularidad de estas cajas es que tienen doble faz. De un lado está toda la imagen que voy recolectando del mundo sefaradí, del mundo de mi viejo, que nació en Turquía y donde tiene origen toda la familia Sabán. Y del otro lado está representado todas las cartas, fotos y dibujos que se me ocurren a partir de la familia Reininger, que es la familia de mi mamá, que nació en Berlín y que tiene un origen europeo, austrohúngaro primero y alemán después. O sea que la cajita, de alguna manera, de doble faz, está representando los dos orígenes del que vengo, ¿no? Y del que el Uruguay, siendo el único país que finalmente les da a estos dos jóvenes, a Nissim Sabán, mi papá, y a Hélène Reininger, mi mamá, el primer pasaporte legal después de haber estado más de 25 años saltando por el mundo como apátridas, como ilegales y como deportados. O sea que es todo un trabajo de investigación histórica familiar muy intenso en esto que está mostrando. Claro, fíjate que la mini historia familiar y la investigación a fondo hasta encontrar esos documentos desclasificados donde finalmente aparece y termina la estructura de desaparecidos y aparece la estructura de asesinados por el fascismo, son las listas que los nazis confeccionaban de los nombres de todos los que entraban adentro de los vagones de ganado, aproximadamente unas 150 personas, y eran transportados desde los campos alternativos que Europa tenía, y en el caso de mis abuelos, en un campo de concentración que había cerca de París, que es el Camp de Drancy,
allí los internaban, allí los iban recolectando de las distintas ciudades de Francia, se concentraban allí en ese campo, y de ahí salían los vagones de ganado con estos judíos adentro, judíos, gallegos. Esa imagen tan fuerte que quien más que menos vio alguna vez en alguna película, en algún documental, en algún testimonio también, yo me estoy enterando que transportaban, no tenía este dato, 150 personas más o menos. Y lo interesante que está la lista de los nombres, y esto está expuesto. O sea, además de la exposición de estas cajitas que te cuento que van colgadas en el aire, hay unos 4, 6, 7 vitrinas, donde por ejemplo está la lista de todos los que viajaban allí. ¿Y sabes cómo le ponían a la carátula? Está la carátula del archivo, decía. ¿Qué le ponían arriba: transporte de trabajadores. Vergüenza. O sea, los hacían creer que iban a los campos de trabajo, pero en realidad muchos de ellos, en esos 4 días que duró, por ejemplo, en esta mini historia que yo investigo, que sale de Drancy, de París, el 25 de abril de 1944, quizás el último de los vagones, el último de los trenes, llegan a Auschwitz 4 días después. Imagínate 150 personas sin agua, sin comida, ¿cuántos llegaban y en qué estado llegaban? Ahora generaron escuela, porque acabo de recordar como un flash a muchos de los que tiraban en los aviones la dictadura argentina, les decían que iban a un lugar de trabajo también. Mirá vos. Mirá, hay tanta similitud, Alberto, hay tanta similitud entre los actos de terror fascista, que la estructura de desaparecido, nombre que parece que es muy contemporáneo, ¿no? en el Río de la Plata, pero viene de orígenes anteriores, y yo me considero un nieto de desaparecidos. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Cuando a mis abuelos los van a buscar a su casa de Marsella, que tenían 60 años, los llevan a ellos dos y a ellos dos, y a vecinos, todos vecinos judíos, y se los lleva la policía francesa, la policía colaboracionista del régimen de Vichy, y nunca más se supe qué pasó con ellos. Es decir, en el momento en que los detienen, en el 44, nosotros, mi papá, mis tíos, no sabían qué había pasado con ellos. Muchos de ellos habían conseguido escapar. Mi papá, por ejemplo, había conseguido escapar a Bolivia, que era uno de los pocos países que aceptaba refugiados. Y desde ese 44, Alberto, nunca más se supo. Había especulaciones, los mataron, dónde están, volverán, la Cruz Roja nos dará algún dato alguna vez. Había versiones orales que no, los habías visto en ese campo de Drancy. Recién, muchos años después, cuando Giscard d'Estaing, el presidente francés, desclasifica la documentación nazi, la documentación que pertenecía al régimen colaboracionista, empiezan a aparecer estas listas de que te cuento, y donde aparecen finalmente los nombres y las fechas del embarque y el de definitivamente internación en el campo de concentración de Auschwitz. O sea, esos son casi 30 años de... Esta obra está en el Museo Spiekermann de Canelones. Museo Spiekermann de Canelones, un precioso museo que además recuerda los momentos claves de Canelones en el primer gobierno económico artiguista. Allí es un precioso museo que ha sido reabierto hasta hace muy poco, renovado con varias salas históricas, recordando los grandes nombres de Canelones, como Guerreta, como Suárez. Y bueno, tiene una sala de exposición temporaria donde, yo estoy exponiendo durante el mes de junio y julio. Roberto Sabangente, artista plástico, contándonos de esta muestra, qué fuerte, qué conmovedora, esta muestra de portada.